Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos una semana más a Más que Palabras. Y bueno, pues esta semana toca conocer a otra persona de Alcalá de Guadaira que bueno, pues nos tiene que contar su historia y por qué está aquí sentado. Ya ven algunos detallitos que tengo aquí en la mesita de estos libros, y es que vamos a entrevistar al escritor, al poeta. Ya lo tenemos que llamar poeta porque sus publicaciones son, pues evidentemente, poesía. Vamos a hablar con Luis Brenes. Luis, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Bueno, Luis, encantado de estar aquí contigo, de poder hablar, conocerte un poquito más, ¿no? ¿Qué es lo que se esconde detrás de Luis Brenes? Que no es solamente, pues, escribir y publicar libros, sino que, evidentemente, hay una persona detrás tuya. Lógicamente. Bueno, a mí me encanta hacer este programa como si fuera una historia. Una historia que contamos siempre desde nuestro, bueno, pues desde nuestro primer pensamiento que tenemos, que es cuando somos pequeños. Entonces me gustaría conocerte a ti desde pequeño, desde dónde naciste, desde cómo fue tu infancia, tus padres, tu familia. Cuéntame. Pues mira, yo nací en el año 69, nací en el antiguo Hospital de la Macarena, digo antiguo, bueno, y derruido ya, ya no existe, y bueno, mi nacimiento fue muy esperado, creo que muy aplaudido por mis padres también, porque ellos deseaban tener su primer hijo y ese fui yo. Y bueno, pues a corta edad, sí, con 2, 3, 4 años, yo creo que todos no tenemos noción o no tenemos recuerdos apenas, porque casi vivimos a esa edad inconscientemente. Entonces, en cuanto a mi infancia, cuando ya yo empiezo a tener nociones de algunos de mis recuerdos, bueno, tengo un recuerdo que probablemente me dejó marcado de alguna manera, y es que cuando tenía 3 años, ahora ya no se operan las amígdalas, o se duda mucho médicamente hablando de operar las amígdalas. A mí me operaron y yo tengo una imagen en mi cabeza muy curiosa, con 3 añitos que yo tenía, que una vez que ya me habían operado y me habían quitado las 2 pelotas, que son las amígdalas, por eso tengo esta botón de camionero, pues resulta de que el médico, yo por aquel entonces me quedé un poquito como traspuesto, y luego entendí de que yo sentí miedo en aquel momento, y es que me trajo las 2 amígdalas en una bandejita de plata. Anda. Sí, sí. Qué agradable, ¿no? Sí, la verdad. Claro, yo en ese momento ni sabía si era simpático el médico, si era agradable, si era profesional. Yo lo que sé que, mira, esto es lo que te hemos quitado. Y me las puso aquí delante, y yo me quedé así. Me quedé como un poquito trastocado, como diciendo, yo no sabía lo que pensar, lo que decir, de hecho no dije nada. Y luego con el tiempo me he dado cuenta de que esa imagen, de una u otra manera, luego posteriormente con el tiempo, algún que otro miedo creo en mí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, una infancia que, bueno, yo supongo que la recordarás también jugando con amigos, con amigas en la calle, ¿no? Porque, ¿de qué barrio nació en Alcalá? Yo nací en la Macarena, como te digo, pero automáticamente me trasladaron a Alcalá con menos de un día de vida. Y yo me he criado en la barriada de Pablo VI, de Alcalá de Guadaira. Esta barriada que está casi frente por frente del cementerio de aquí de Alcalá. Y bueno, mi infancia, te puedo decir que es una infancia donde yo no recuerdo, de verdad, o sea, yo todo lo que digo lo digo porque es así. No recuerdo ningún tipo de frustración, no recuerdo ningún tipo de fracaso, al menos relevante. Lo único que recuerdo, y con mucha alegría, es jugar al fútbol, que me ha encantado siempre, ir a la escuela y jugar en el cerro que había entre esas casitas que te hablo de Pablo VI y el cementerio. Allí jugábamos al béisbol, cogíamos la bicicleta, jugábamos a las canicas. Lo que sí, por ejemplo, claro, siempre se dice, ojalá volviera a la infancia, con lo feliz que éramos, pero esa felicidad, en el momento que la estás viviendo no eres consciente, eres consciente con el paso del tiempo. Entonces yo sé que fui feliz, sé que fui un niño afortunado en esa época de mi vida. Lo que pasa es que esa fortuna yo no fui consciente de ella
hasta una cierta avanzada edad ya. Bueno, ya sabemos que cuando somos niños queremos ser mayores y cuando somos mayores queremos ser niños. Ocurre. Esto es lo que pasa, esto es lo que tiene la vida, Ocurre. Bueno, ¿cómo es tu familia? Luis, cuéntame, ¿tu familia natal, tus padres, tienes hermanos? Sí, yo soy el mayor de 3 hermanos. Luego está mi hermano Antonio Manuel y mi hermana Sandra. Y bueno, de mi familia así más directa, mis padres, mis hermanos, lo único que puedo decir es que mis padres yo los considero lo que son de esas personas a los que yo las llamo verdaderos héroes de esta vida, porque son 2 personas que continuamente hacen cosas por mí, por mis hermanos, por cualquiera que esté dentro del ámbito familiar, pero ellos no dicen nada, ellos no van cantando lo que van haciendo, lo hacen, llega la noche, se acuestan, se levantan por la mañana y continúan con esa labor de humanidad tan poco visible, pero también aquí tengo que utilizar la misma expresión que antes, con la perspectiva del tiempo, tú empiezas a encajar piezas y dices, Superman no, ni Spiderman, los héroes son mis padres. Los héroes, totalmente. ¿A qué se han dedicado tus padres o se dedican? Mi padre trabajó muy poco tiempo cuando era muy pequeño, tendría 12 o 13 años en un taller de chapista, pero automáticamente le salió la oportunidad de trabajar de panadero, haciendo pan, no repartiendo, sino panadero haciendo pan, y mi padre pues uno de esos panaderos que ha contribuido, y yo creo que de manera importante, a que el pan de Alcalá de Guadaira hoy sea lo que es, tenga la importancia que tiene, que el nombre de Eulogio, de Panadería Eulogio, está haciendo una labor extraordinaria con el pan de Alcalá, digno de alabar, pero mi padre y su padre, también de nombre Eulogio, fueron 2 de las personas que hicieron que el pan de Alcalá hoy en día sea lo que es. Estamos viendo la fotografía, ¿estos son tus padres? Estos son mis padres, sí. Estos son mis padres. Tus héroes. Y bueno, tu familia actual, ¿tienes hijos? ¿Estás casado? Cuéntame un poquito. Pues actualmente yo pasé una época muy convulsa, muy oscura de mi vida. Sí, de eso, tranquilo, que de eso vamos a hablar. No te preocupes. Y tú sabes, cuando pasas una época y tan prolongada en el tiempo, yo ya me estaba recuperando, pero llegas a un punto, mentalmente sobre todo hablando, que ya no es que no esperes nada de la vida, es que con haber salido del hoyo donde estaba, ya te das por satisfecho, entonces disfrutas de la vida. Entonces, en principio, no sales a la calle buscando nada, o no sales un sábado noche buscando nada, sales por divertirte. Y curiosamente, cuando no estaba buscando nada, fue cuando lo encontré todo. Es decir, yo a Reme, a mi mujer, le digo que es mi dulce serendipia, porque serendipia es cuando tú no estás buscando algo, y sin embargo la vida te lo pone por delante. Te lo pone por delante. Y junto con ella, pues al principio yo no quería, hombre, ella tiene 2 niños de un matrimonio anterior, y ya cuando empecé a vivir con ellos tendría pues 12 años creo, y Carmen 17, 18, no recuerdo exactamente. Pero claro, ya ella los había criado ella sola además, porque ella es una mujer luchadora y de estas supervivientes que tiran para adelante con todo lo que se le presente. Y nada, me he encontrado con una familia a día de hoy. Bueno, ella es la mujer de mi vida, de toda mi vida, como digo yo. Lo siento dentro, lo vivo de esa manera, y con el transcurso del tiempo, pues ya llevamos más de 5 años, pues ya tanto a Manuel José como a Carmen, yo al menos los veo como si fueran mis hijos, y mis preocupaciones son como si yo fuera su padre. O sea, que esa es tu familia actual que tú estás forjando, evidentemente. Sí. Aparte de tu familia natal, ¿eh? Que estamos hablando de tu familia, Sí, claro, mi familia forjas. natal. Pero, ¿cómo era Luis de pequeño? Aparte de que le quitaron 2 amígdalas. Luis... ¿Cómo era Luis? Luis de pequeño era... yo tengo algunas frases en mis libros relativas a que tú hoy me estás entrevistando y yo soy un Luis Brenes Quesada. Pero como yo creo en la continua evolución del ser humano, igual me entrevistas dentro de un mes
Y no es que sea otra persona, pero a lo mejor nota algo distinto en mí, algo distinto para bien. Ahora, en concreto la pregunta que me estás preguntando, de cómo era Luis Frenes de pequeño, pues Luis Frenes de pequeño era mucho más ordenado que ahora, sobre todo. Incluso yo recuerdo que me sentaba en una mesa a estudiar y yo era de los que ponían el folio que estuviera paralelo con el lateral de la mesa. El bolígrafo no lo podía poner oblicuo, tenía que ir también paralelo. La goma y el sacapuntas arriba. O sea, era exageradamente ordenado. Era casi obsesivo en el orden. Luego era un chiquillo inocente, que yo creo que hoy en día, y no va de crítica ni nada, sino un poco la percepción que tengo yo creo que los chavales hoy en día han perdido esa parte de inocencia que es absolutamente necesaria. Yo creo que por eso los chavales de hoy en día, cuando crecen, visitan tanto al psicólogo, porque se han saltado una etapa muy importante, que es la de ser inocente, la de que el mundo, cada día que te levantes, te sorprenda. Entonces yo era bastante inocente, pero al mismo tiempo que era inocente, ya tenía desarrollado algunas, vamos a decir, virtudes que yo no me dejaba engañar fácilmente, dentro de que era muy inocente. Bueno, sigues creciendo, estás en el cole, ¿eh? ¿En qué colegio estudiaste? Pues yo estuve en el ya, bueno, no desaparecido, lo que ha hecho es cambiar de nombre, antes era DGB, que ahora es la ESO, y mis 8 años de DGB yo lo hice en el colegio Francisco Mesa, que se le conocía en la calle como PUA, el PUA. Y ahora es Leonor de Guzmán, que es un instituto Sí, un instituto de educación. Que está pues allí mismo en la barriada de Pablo VI. ¿Y qué formación tienes tú, Luis? En mi formación académica mi formación en cuanto a estudios se refiere, no es una cosa de la que pueda presumir mucho. Porque yo hice mis 8 años de GB, lo saqué bastante bien, pero salí con 13 años. Y había un instituto que hoy en día es un instituto de la ESO, y en aquel entonces era de formación profesional. Al lado de al lado donde está Mercadona ahora, que era la Plaza de Toros. En el Guadaira, ¿no? El Guadaira. Bueno, sigue siendo de formación profesional, sigue habiendo allí... Ah, sí. Ay, pues yo pensé que era solo para la ESO. Sigue habiendo formación profesional. Vale, pues no lo sabía. También, aparte de la ESO, bachillerato, pero formación profesional. Hay también núcleos para... Ah, vale. O sea, núcleos no, módulos. Para... Sí. Ah, mira, ya sé otra cosa más, no tenía ese dato. Y claro, en aquel entonces estaba muy en auge el tema de la electrónica, industrial sobre todo, tema de, tú ahora estudias arreglar televisiones, todo relacionado con la tecnología, punta y demás, y yo me dejé guiar un poco, digamos, por esa ola general. Por las tendencias, ¿no? Por las tendencias de la época. Y entonces yo cometí un error, que fue que estuve 4 años estudiando, y al tercer año yo me di cuenta que aquello a mí no me gustaba. Entonces me llegó la época del servicio militar y ni eché prórroga ni nada, y cuando vine ya no seguí estudiando, porque es que realmente no me gustaba. ¿No te gustaba estudiar? No me bueno, gustaba. Ya está. Vamos a ver, no hace falta tampoco. Si has llegado donde has llegado y no tienes estudio, ¿qué más da? Bueno, hombre, pero quiero decir que no tengo una formación académica como muchos dicho, me presuponen. Claro, incluso. como tú has dicho antes, dices, yo no puedo presumir de formación académica, pero bueno, puedes presumir de que tienes 4 libros escritos. Bueno, eso sí. Ahí está. Eso no me lo quita nadie. A día de hoy, por lo menos, no me lo quita nadie. Luis, te vas al servicio militar. ¿Qué tal por allí? ¿A dónde te mandan? Pues a la palabra santa, Daniel. Me mandan porque me mandaron a varios sitios. Yo soy del reemplazo del 88. Me mandaron a hacer el mes de instrucción a Cádiz. Mira, ahí tenías un añito. En el 88 tenías un año. Pero Dani, no es bueno que me pongas tan mayor, tan pronto en la entrevista. Espérate al menos al final, por lo menos. Bueno, lo dejamos en que tú tenías un añito. Y eso, pues, el mes de instrucción lo hice en Cádiz, en San Fernando. Bastante bien. Tengo algunas anécdotas allí también. Y luego me mandaron, como estudié electrónica, me mandaron a Galicia, a Vigo, a hacer un curso de 45 días en la ETEA de transmisión, no sé qué, de transmisión y electricidad de la Armada, algo así. Sí. No me acuerdo ahora mismo. Y lo hice de Cádiz a Vigo. De Cádiz a Vigo, para 45 días. Eso está al lado. Fíjate.
tuve que coger, yo creo que fueron 3 transbordos de tren lo que tuve que coger para llegar allí. Y cuando llegué allí, pues estuve haciendo ese cursillo, yo ya por entonces no estudiaba. O sea, yo pasé de ser un muy buen estudiante a no tener ganas de estudiar nunca. Nunca. Yo veía muchos documentales, como he comentado varias veces, yo veía películas todas las semanas, incluso iba 2 veces al cine. ¿Y si te hubiese decantado por estudiar algo que te hubiese gustado? Porque claro, la electrónica sabemos que no te gustó, pero ¿no tenías algo que te llamara la atención para estudiar? No. Yo laboralmente hablando, Dani, yo siempre, hasta que empecé a escribir, por el motivo que luego creo que hablaremos, yo había ido de un trabajo a otro, incluso estuve unos años trabajando fuera, yo he estado en Tenerife, he estado en Londres trabajando, he estado en Tarragona por aventura. Había trabajos que me encontraba mejor y trabajos que yo me encontraba peor, pero ninguno de ellos notaba yo que era mi sitio. Yo nunca he estado, laboralmente hablando, nunca he estado ubicado, siempre he ido pues deambulando de un sitio a otro, buscando pues lo que busca todo el mundo, tener un sueldo para poder sobrevivir. Bueno, y en el caso del servicio militar, allí, bueno, me has dicho que tienes anécdotas que contarnos. Bueno, algunas hay, sí. Seguro que son graciosas. Bueno, pues no sé si pueden ser graciosas. Venga, o no. cuéntame alguna. A ver, acuérdate de alguna anécdota. Que seguro que estamos... Mira, esta es simpática, venga, más que graciosa. Venga. Yo recuerdo, y tiene un poco que ver a lo mejor con cuando yo no sabía, o sea, cuando yo no era ni un cigoto literario. Es decir, yo no sabía ni que iba a escribir, ni tenía la más remota idea de que esto ocurriría algún día. Pero yo, yo estaba ya estando en Las Palmas de Gran Canaria, que fue donde me mandaron de Vigo, 8 meses a Las Palmas de Gran Canaria. Ah, pues está muy bien. Está muy bien, que sí. No, ha dado más vuelta que... Vamos. Subí y luego bajé del topo abajo. Más vuelta que la noria. Eso fue mi mil y una noria, prácticamente, porque luego con el barco viajábamos a distintas islas de allí del archipiélago. Y yo recuerdo un chico de Asturias, porque me acuerdo del nombre, Nacho, era un tío, venía ya cacha, y ahora se dedicaba todos los días que no tenía nada o poco que hacer, se subía en los hierros de las literas y eso, y empezaba a hacer flexiones, abdominales, sentadillas, hacía de todo. Y un día me vino muy triste. Me vino muy triste y me dice, Luis, yo sé que tú tienes mucha facilidad de vocabulario. Y digo, ¿eso por qué lo dices? Y dice, no, more, porque te escuchamos hablar y vemos que tienes cultura, y yo tengo cultura, pero si yo desde los estudios, yo siempre lo atañaba a todos los estudios. ¿Qué te pasa, Nacho? Dice, pues mira, que mi novia, por carta, que por entonces se mandaban cartas físicas, mi novia me ha dejado y es que le mando cartas y es que dice que no, que es que se ha acabado, a ver si tú puedes escribir una carta como si la escribiera yo y a ver si nos podemos arreglar. Tío, por favor, me lo pedía por favor. Digo, yo ¿cómo voy a hablar en tu nombre? Dice, tú métete en mi pellejo, yo te cuento cosas mías y cosas de mi novia. Total, que escribí una carta como si la estuviera escribiendo él. La mandó, yo no sé cuándo, si a la mañana siguiente. Y una tarde había salido y me viene corriendo por el Arsenal. El Arsenal era un entrante que tenía el mar y ahora barcos a un lado y a otro. Fragatas, aljibes, de todo tipo de barcos. Sevilla, pues me decían Sevilla, 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 me viene para mí, me da un abrazo, que yo estaba por entonces así de cariño, y él estaba, y digo, tío, relájate. Digo, ¿qué pasa? Dice, la carta que tú me has mandado en mi nombre, que nos hemos arreglado, Sevilla, que nos hemos arreglado. Y me estuvo dando las gracias, me invitó a cerveza. Eso está bonito, claro que sí. Oye, ¿conservas amistades de aquella época? Desgraciadamente no, y digo desgraciadamente porque siempre, cuando haces el servicio militar, siempre hay gente que te dice, y yo nos tenemos que llamar, dame tu teléfono, y luego no ocurre. Ya. Y sin embargo hubo uno de San Fernando, que de apellido, curiosamente, era Cañas, el mismo apellido de mi mujer, y me escribió una carta para que siguiéramos viendo. Y ahí fui yo, no sé por qué circunstancia, porque no suele ser mi estilo, no le contesté a la carta, entonces perdí el contacto con él. Bueno, pues a ver si puede ser que vean este programa. Ojalá lo estuviera viendo ahora, porque te soy sincero, me gustaría verlo y tomarme algo con él. Ojalá que sí. Bueno, seguimos, porque claro, sales de la mili
¿Y qué ocurre con tu vida? Cuéntame, ¿qué pasa cuando sales de la mili? Al salir de la mili lo que ocurre es pues que, como te he dicho antes, laboralmente yo estaba perdido. Yo he trabajado, bueno, he estado en fábrica lijando muebles, patinando muebles, en empresas de carga y descarga, he estado vendiendo seguros cuando se vendían en la calle, he estado montando antenas parabólicas, he sido camarero, he trabajado en Burger King. De un lado para otro sin De un parar. lado para otro, Dani, sin tener yo... ¿Una idea fija? No, es que yo he madurado en algunos sentidos de mi vida a una edad, digamos, correcta y otra para otras cosas, incluso antes puede, pero laboralmente hablando yo nunca encontré mi sitio. Y bueno, años después de la mili, ya tú me decías antes, ¿no?, que tuviste una época de oscuridad terrible, ¿no? Sí. Como tú la catalogas. Sí. ¿Qué ocurrió? Ahí ocurrió, fue una concatenación de acontecimientos que se fueron sucediendo en mi vida. Los acontecimientos físicos, digamos, materiales, es que yo junté un dinero trabajando fuera y ese dinero, por ejemplo, lo invertí en un dúplex, di 12.000 euros, perdí 11.000 porque quebró la constructora y demás. No voy a decir nombre porque no creo ni que merezca la pena que lo nombre. Luego una casa la tuve que mal vender, que era de Recio, y luego una casa que me quedó en la calle Salamanca, en el barrio San Agustín, la tuve que dar adopción en pago, que es, tú te quitas la carga de la hipoteca, pero el banco se queda ya con ella. Entonces yo lo perdí todo. Entonces en ese perderlo todo, se unieron, que era lo que te iba a comentar antes de la infancia y se me pasó. En la infancia tú vas teniendo, y todos lo recordamos con mucha felicidad, pero paralelo a esa felicidad te ocurren cosas también en las que el inconsciente va acumulando pequeños miedos, va acumulando cosas que en ese momento tú no las percibes como una amenaza, pero el inconsciente las va almacenando. Entonces llega un momento en que el tema material del que te hablo y una, digamos, una explosión brutal de acumulación de estas pequeñas cositas que acumula, porque el inconsciente, esto es una cosa que yo le digo a la gente y la digo con conocimiento de causa: cuando tengas algo que decir, dilo. Cuando tengas algo que hablar con tu pareja, con tu padre, con quien sea, háblalo. Porque yo era de los que me guardaba las cosas. Y eso ocurre que lo bueno, da igual que lo digas o no lo digas, porque interiormente te repercute de manera beneficiosa, pero lo malo se va enquistando. Y es como un pequeño asesino, podemos decir, que se esconde, se agazapa, y en el momento más inoportuno de tu vida sale a flote, asoma la cabeza y sale. Y entonces, por eso yo tuve una época, y además se prolongó en el tiempo, más de 7 años. Hablamos entonces de una época de oscuridad terrible, que aparte de que fue como una crisis económica que tuviste, ¿no? Sí. Pues ya te desencadenó en todos los... La crisis económica unida a lo psicológico desencadenó en una crisis psicológica, pero de una magnitud impresionante. Bueno, y te iba a decir, digo, ¿cómo te sentías en aquel momento? Pero no lo podemos imaginar, ¿no? Yo te puedo decir, y no estoy exagerándote, yo tuve varias, sobre todo una época de unos meses, no sé si fueron 4, 5, 6, porque este tipo de cosas en tu cabeza se ordenan, pero en cuanto a fecha pierdes un poco la noción, ¿no?, exacta de la fecha. Yo me acostaba todas las noches y me tomaba pastillas para dormir muy fuerte, y yo no me quería quedar dormido, Daniel, porque yo pensaba que no iba a amanecer vivo. Y así me llevé yo 4 o 5 meses, no te puedo decir exactamente. Oye, ¿y quién o quiénes te han ayudado a salir de este bache? Pues ahí siempre estuvieron mis héroes, que son mis padres, siempre están, mis hermanos, y recibí alguna visita de vez en cuando de algún amigo, algún vecino preguntaba por mí, pero te puedo decir, y no me es grato decirlo, pero te puedo decir, porque
siempre hago honor a la verdad y no me importan las consecuencias. Hubo gente, porque yo me llevé incluso un periodo de un año, incluso hasta 2, sin salir de mi casa, sin salir para nada. Yo salía, es que no lo recuerdo. Y había gente, Daniel, que me criticaba eso, en vez de preguntar qué te ocurre, yo escuché cómo me criticaban y algunos comentarios como que yo pues no estaba bien de la cabeza, tú sabes, tipo de... Luis, ¿te has sorprendido de gente que tú creías que te iban a apoyar en esos momentos duros, pero que realmente no han hecho nada por ayudarte? Es que en eso no puedo dar nombre y no, yo no te estoy pidiendo nombre, te digo que si te ha sorprendido, que sí ha habido gente que lo ha hecho. Me ha sorprendido no que no me hayan prestado ninguna atención, pero sí que de una u otra manera no entendieron lo que me podría estar pasando y se desentendieron. No al 100%, pero sí de una manera que quizás si hubiera tenido un poco más de apoyo, no lo sé, esto ya es una hipótesis mía, probablemente hubiera salido antes o no, no lo sé, pero la verdad es que eché en falta de determinadas personas algún tipo de apoyo en algún momento, sí. Bueno, estamos hablando de un momento muy oscuro, como tú dices, ¿no? Sí. De tu vida, que lo has pasado bastante mal. ¿Qué es lo peor que se te ha llegado a pasar por la mente en esa época oscura? Pues el tema más recurrente que tenía en mi mente era siempre, en el 80-90% de los casos, la muerte. Mi muerte, la muerte de un ser querido. Es que cuando la mente se dispara, porque yo tenía una neurosis acompañada de una lógica depresión por el estado anímico y mental que tenía y que derivó en un severo trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, cuando uno tiene la mente a unos niveles tan bajos de ánimo, profundo, por debajo del suelo, claro, y las cosas que salen de la mente no crees ni que tú las puedas estar pensando. Es decir, son como pensamientos aleatorios que tu mente piensa, pero tú yo como Luis Brenes Quesada, yo decía, esto lo pienso yo. Parece como que la mente es algo aparte de lo que somos en realidad. Y luego he comprobado que en verdad es así. Como si tuviéramos una doble mente, como si fuera, como se dice, ¿no? Esa vocecita que... Es que nosotros cuando nacemos, Daniel, tenemos una vocecita interna, que es nuestro ser, nuestra esencia, lo que verdaderamente somos. Y la mente es el, digamos, el aparato más seductor que tenemos, porque es capaz de engañarte hasta tal punto de hacerte creer algo que no existe siquiera. Y como la mente la tengas en contra, estás perdido. Bueno, hemos visto que hablabas de Luis Brenes de antes, una persona muy introvertida, una persona que se lo comía todo. No hay mal que por bien no venga, te ha hecho cambiar muchísimo, te ha hecho ser totalmente una persona totalmente diferente. Sí que es verdad que has tenido que atravesar por un momento muy complicado en tu vida, del cual has salido gracias a la ayuda de tus familiares, de psicólogos expertos, supongo que también. Visité, no te puedo decir el número de psicólogos, pero visité 8 o 10 psicólogos, de ellos, algunos con la perspectiva del tiempo y pensando en aquellas consultas, algunos iban a sacar el dinero nada más, yo era como un enfermo más para ellos, con el que ellos ganaban 80, 90, 100 euros, y otros, sin embargo, eran muy buenos profesionales. Y con una última psicóloga, se llama Maripaz, que tiene la consulta en Nervión. Esta mujer, yo llegaba a hablar con ella, cogía un cronómetro de 45 minutos que tenía y empezaba a hablar conmigo, le daba y me decía, cuéntame cosas. Y yo en principio decía, Maripaz, ¿pero que te cuente qué? Dice, lo que tú quieras. Digo, pero si yo te vengo a hablar de un problema psicológico, te tendré que hablar. Dice, que tú me puedes hablar de lo que tú quieras. En principio no le vi sentido ninguno. De hecho, a las 2 semanas, que iba 2 veces por semana, iba a dejar de ir. Pero esa vocecita interna, creo yo, yendo camino de Alcalá, porque está la consulta en Nervión, me dijo, o yo intuí que tenía que seguir yendo. De hecho, mi primer libro le prometí que si escribía algún día,
mi primer libro se lo iba a llevar a su consulta dedicado, y así lo hice. Muy bien. Bueno, y Luis, cuéntanos, que nos queda más o menos unos 15 minutitos de programa todavía, pero sí que es verdad que ahora sí vamos a hablar de poesía, porque todo esto que te ocurrió en la vida, decides hacer poesía, pero yo quiero saber cuál es el detonante, cuál es tu primer contacto con la poesía. Mi primer contacto con la poesía, yo creo, el primero, la raíz, el origen, es que yo he llegado ya a la conclusión, después de 4 libros, que yo eso era, vamos a decir, un don que yo tenía, pero estaba dormido, y algo o alguien lo tenía que despertar. Entonces esa es la raíz. Luego, digamos, lo que lo impulsó, pues lo que lo impulsó siempre lo cuento, y es así. Mi hermano me sacó Facebook, que yo por entonces no tenía ni móvil, ni redes sociales, ni nada, y mi hermano es fotógrafo, muy buen fotógrafo, y él empezó a colgar fotografías en Facebook y en Instagram, y yo empecé a comentarlas, pero con 2 frases, 3 frases, y él me decía: Luis, yo hago una buena fotografía, pero este comentario tuyo todavía la pone un poquito más hermosa la fotografía, le da un poquito más belleza, ¿vale? Hasta que esos 3, digamos, líneas, 4, se fueron convirtiendo en 10, 12, 15 líneas, y ya había gente que me decía: Luis, escribes muy bien, ¿por qué no escribes un libro? Pero yo no era consciente de lo que estaba haciendo en ese momento. Fue de una manera espontánea, y entonces yo pues empecé a escribir. Incluso recuerdo una compañera tuya, no recuerdo su nombre, fue a Gutiérrez de Alba, que fue en la presentación de mi primer libro. Ella me hizo una pregunta, me dijo: bueno, Luis, ¿eres escritor? Y yo le dije: estoy hablando contigo, me has dicho que soy escritor, y yo no soy consciente de que he escrito un libro. O sea, que a mí me costó tomar conciencia de que yo me dedico a escribir. Pero fue ahí, a raíz de ver fotografías de mi hermano, de algún fotógrafo más, y yo las fui comentando. Y luego, como también he comentado en alguna ocasión, yo digo siempre que yo escribía, y esa aglomeración de ideas poéticas que a mí me sucedían continuamente, me levantaba de madrugada a escribir, iba en el coche, lo paraba y me ponía a escribir. Yo las plasmaba en blanco y negro. La persona que le empezó a dar color fue cuando empecé a salir con ella. Ella convirtió, digamos, mi poesía en blanco y negro, que podría tener valor, le dio colorido. Yo, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo, y es que yo me considero, y creo que todos lo somos, un poco metafóricamente hablando, somos pájaros y somos mar. Ahora, yo soy un pájaro que en este momento, sin mi mujer, tendría las alas mojadas, no podría volar. Y soy mar, pero sin ella, que es la orilla, no tendría descanso. Entonces... Bueno, y en este caso, Luis, ella, Reme, sí, ¿es tu fuente de inspiración para todo lo que escribes, o tienes otro tipo de fuente de inspiración? Porque ya me ha quedado claro de que Reme te ha ayudado mucho en ese aspecto. Ella, yo se lo digo a ella también. Yo, antes de empezar a salir con ella y de descubrir cuál ha sido la dulce serendipia de mi vida, que es ella, yo escribía igualmente, y yo estaba bien. Claro, lo que yo no sabía era que yo podía estar muchísimo mejor todavía, y eso es lo que me ocurre con ella. Entonces, aunque ella es mi musa, todo poeta tiene una musa, o poeta o artista. O artista, exactamente, un artista, un cantante. Ella es mi musa. Yo incluso puedo estar haciendo un poema, y yo no pensaba, un poema, por ejemplo, hablando de, yo qué sé, de Sócrates, o de Aristóteles, sí, o de Heráclito, de quien sea, o de Alcalá de Guadaira, y yo en ningún momento pienso en ella. Pero en el fondo, si ella no está conmigo, eso no nace de la misma manera. Y yo eso lo he llegado a notar. Entonces, ¿tu inspiración?
Exactamente. Esa es la palabra exacta. Totalmente. Bueno, Esa es la temática de tus poemas suelen ser siempre de amor, dedicados a monumentos de Alcalá, dedicados a muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué temática es la que más te gusta? Yo suelo escribir, porque yo siempre digo que cuando me piden que me defina, digo que mi definición es que no la tengo. Es decir, yo no soy un poeta que se encierre y diga voy a escribir. Yo tengo mi vida, me gusta hacer senderismo, me gusta compartir con ella, con los niños, con mis padres, con mis hermanos, con mi gente, con Alcalá. Y cuando la inspiración viene a mí, porque yo no la busco, yo creo que si tú buscas inspirarte, la inspiración te hace la cobra. Claro. Entonces yo creo que hay que esperar que venga. Bueno, son 4 las publicaciones que tienes, la cuarta muy reciente, de hace muy poquito. Sí, días. La vida según en clave de poema desordenado, parte 1, parte 2, parte 3, y la poesía puede cambiar el mundo. ¿Cómo te ha cambiado el mundo con estas 4 publicaciones? A mí me ha cambiado bastante, porque yo siempre digo que lo que escribo, mi sueño, es que aquel lector que abra el libro, alguna de mis poesías le sirva como apoyo, como bálsamo, como pañuelo de lágrimas, como momento de alegría, como le sirva de algo. Yo con ese resultado de mi poesía, yo ya me encuentro satisfecho. E incluso a mí mismo también, al releer algunos de mis poemas, también me sirve igual que a ese lector que está leyendo uno de mis poemas. Y Luis, ¿tenemos alguno en el horno por ahora? ¿Algún ejemplar en el horno que estemos ahí esperando para De poesía publicar? te puedo decir que ya tengo material en casa para escribir un quinto. Lo que ocurre es que tengo un libro en mi casa, que se le ha dado mi tía Paqui, se le ha dado a mi madre, que es un libro muy gordo con la historia de Alcalá de Guadaira. Entonces tengo pensado, no sé si lo llevaré a cabo, hacer una mezcla de prosa y poesía a mi manera, hablando de mi pueblo, mi pueblo desde 1900, 1912 hasta los días de hoy. Pues interesante. Y Bastante. es un proyecto que tengo. Yo te lo iba a preguntar porque, claro, siempre te he escuchado y te he visto escribir poesía, entonces te iba a preguntar que si te ibas a atrever a escribir prosa en algún momento, pero ya veo que ya por ahí tienes algo escrito. Sí, escrito hay poco, pero la idea sí está. Yo al principio no me veía capacitado para escribir prosa y creo ahora, a día de hoy, de que puedo hacerlo. ¿Qué es más complicado? ¿La prosa para ti es más complicado que la poesía? Para mí la prosa es más complicado que la poesía, sí. Hay personas que le pasa al revés. Es al revés, sí. Que les pasa al revés. Lo sé. Y hablando de poesía, Luis, ¿piensas que la poesía sigue en auge o que está un poquito, es un género ya, como así decirlo, entrecomillado, pasado de moda? ¿Qué piensas? Yo creo que está, si no pasado de moda, al menos un poco en desuso. ¿Pero por qué? Voy a poner un ejemplo que lo he contado en alguna ocasión, y es la poesía. Si lo trasladamos a un disco de música, tú coges un disco de música y tú te lo has comprado porque has escuchado 2 hits en la radio, te lo compras y tú los estás escuchando y te encantan, y luego vienen las menos comerciales y entonces resulta que le di para adelante. Pues la poesía es esa canción que no escuchas o escuchas muy poco porque no te termina de entrar de primera. Y como yo digo, un día estás en la ducha, claro, no puedes salir para darle para adelante, para detrás, y no tienes más remedio que escucharla. Entonces la escuchas atentamente y es cuando te lleva la sorpresa y dices, qué profunda es la letra, qué linda es la música, cómo no me fijé antes en ella. Pues yo creo que por eso, porque la poesía necesita un poquito más de profundidad que lo que es la narrativa, la novela y demás. Y bueno, Luis, sí que es verdad que las canciones prácticamente son poesías, ¿no? Porque estamos hablando de que la música, las letras de las canciones, pues prácticamente es poesía. ¿Quién lo mismo se saca más de una canción de ahí? Algún, vamos a decir, ni proyecto, medio proyecto hay. De hecho, hay un grupo de música
que coincidimos en eventos poéticos, artísticos. Se llaman Rafunki, que ahora están de gira por Málaga, Sí. Granada y demás, y ya tienen un tema mío y le van a sacar la música. ¿Ves tú? Entonces, algo hay Oye, y está lo guay. tengo en mente, porque la verdad es que me encantaría la idea. Qué guay. Que un cantante tuviera la cosa de decirme, Luis, dame 10 poemas tuyos y vamos a hacer un disco. Muy bien. Es una idea que me encantaría. Vamos. Pues estaría bastante bien. Dentro de nada te veo en lo alto del escenario, de compositor, ya te podría cantar ya y todo. A cantar no, vale. ¿No sabes tocar ningún instrumento? Tampoco. ¿Te gustaría aprender alguno? La guitarra. Pues ya está, pues dale La a la guitarra. guitarra, que lo mismo te veo por ahí. Pero musicalmente hablando, en ese arte, yo creo que es mejor que no me ponga, porque si como poeta me estoy ganando, vamos a decir, cierto prestigio, si me meto en la música lo pierdo todo. Muy bien, pues a seguir con eso. Pero bueno, que vamos a ir concluyendo el programa, ¿vale? ¿Qué dirías a día de hoy? Sí. ¿Qué es lo mejor que te ha ocurrido en la vida? Lo mejor que me ha ocurrido en la vida, me voy directamente y sin dudarlo al terreno humano, al terreno espiritual, que creo que es el importante, porque las personas están más preocupadas en tener que en ser, cuando no saben que siendo ya lo tienes todo. Entonces, sin ninguna duda, mi familia, mis padres, mis hermanos, mis 2 sobrinas, que por cierto quiero decir que la portada de mi 4º libro y contraportada la ha realizado mi sobrina Aida Brenes, que no se olviden de ese nombre, que en un futuro no muy lejano va a ser una de las grandes artistas que va a tener Alcalá. Ojalá que sí, Seguro. ojalá que sí. Y lógicamente, aparte de mis padres, mis hermanos, mis sobrinas, mi entorno más cercano, por supuesto mi mujer Reme y a los que yo llamo... Bueno, tranquilo, a los que yo respira llamo hondo. mis 2 niños. Bueno, bebe agüita, anda, bebe agua. Sí, bebe un poco. Bueno, es que estos programas así, es que aquí también sacamos lágrimas. Bueno, para ir terminando, ya sí que sí, ¿tú a nivel personal tienes algún sueño por cumplir, Luis? ¿Algo que te quede ahí en el tintero? Yo tengo algunos sueños por cumplir, pero sí te puedo decir que no pienso en ello, me explico, yo no miro, porque yo creo que el futuro se construye si yo en este momento que estoy aquí contigo lo estoy disfrutando y me siento dichoso, me siento feliz y me siento satisfecho, este momento es el nacimiento del siguiente. Y si este lo he vivido con dicha, el siguiente lo más probable es que lo viva con dicha, o al menos parecido. Entonces, tengo sueños, pero digamos que el sueño más grande que yo tenía que cumplir en mi vida, lo tengo y es a nivel personal. Todo lo demás que me venga, para mí va a ser una recompensa. Pues nada, nos quedamos con esas palabras de Luis. Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. Y bueno, pues nada, aquí con estos ejemplares que tenemos aquí... Y dime. sí, tengo, como te prometí, y yo cumplo mis promesas, tengo aquí mi 4º libro, La poesía puede cambiar el mundo, y no es un título elegido al azar, estoy convencido de que lo puede hacer. Y, por supuesto, desde Alcalá de Guadaira. Muy bien. Entonces, un libro que te traigo dedicado. Tú me hiciste la primera entrevista, que aunque tú hayas hecho miles, para mí fue la primera. Entonces la guardo con mucho cariño. Te prometí que te traería un ejemplar firmado y dedicado de mi 4º libro, y aquí lo tienes. Si quieres te leo la dedicatoria, o bueno, solo lees tu persona. Ya, eso ya me pongo yo colorado en mi casa, ¿vale? Luis, muchísimas gracias, de A ti, verdad. Dani, Me lo a voy a ti. leer con muchísimo gusto, de verdad. Gracias por estar con nosotros, por abrirte, para que te conozca un poco mejor la gente. Y como tú dices, lo que tienes es lo que tú has querido. Siempre eres feliz, estás muy bien. Lo Sí. que tenga que venir, que venga, pero que venga por derecho. Que venga por derecho. Muchísimas gracias, Luis. A ti, Daniel, muchas gracias. Nosotros nos despedimos de este Más que Palabra. La semana que viene nos volvemos a ver con más gente de Alcalá de Guadaira, a ver a quién le tocará la semana que viene abrirse aquí en Más que Palabras. Yo me quedo con La poesía puede cambiar el mundo, de Luis Brenes. Gracias por estar ahí, buenas noches, hasta la semana que viene.